Hola, Francisco. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Usted cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Ya acá tomando un poco de tereré con la familia. Ah, bueno, nos alegra mucho. Bueno, ya que se empieza a conectar la gente, tanto en Colombia como en Paraguay, primero que todo agradecerle por aceptar nuestra invitación para esta nuestra sección, La Hora desde Casa, aprovechando que todos estamos pues en nuestros hogares, hacer pues entrevistas, repasar un poco de su trayectoria. Sabemos ya lleva pues un tiempo considerable acá en el fútbol profesional colombiano, así que bueno, primero que todo agradecerle por eso. No, a ustedes por querer contar con mi persona. Siempre estamos acá disponibles para lo que se pueda. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, preguntarle, Francisco, hasta el momento cómo ha llevado la situación pues en Medellín con su familia, su esposa Alexandra y sus niños, si no estoy mal, Samantha y Michael. Sí, sí, mi señora Alexandra, dos criaturas. Y en realidad nuestro horario diario nos despertamos prácticamente las 6:30, las 7 de la mañana. Detrás de mí ya se levanta la señora, desayunamos juntos. Y los niños prácticamente se levantan 9:30, 10 de la mañana. Y después de yo entrenar todo, desayunamos con mi señora y después le metemos el tereré. Y ahí los niños ya se despiertan y ya es jugar con los niños, estar atentos a los... Hola, Francisco, ¿me Ahí. escuchan ahí? Es que Sí, creo que lo perdí un momento. sí, sí, sí. Dale, Y bueno, bueno, me decía que entonces desayunan, está pendiente ahí de sus hijos. sí, sí. Por ejemplo, o sea, yo entré con el club, ¿verdad? Vía virtual. Y después de entrenar todo yo, ya estamos con mi señora tomando tereré, de dibujito jugando ahí. Y después ya almorzamos, ¿verdad? Le metemos siempre buena comida, la comida de mi señora, haciéndole un poco de propaganda, ¿verdad? No, nos Y alegra después, mucho. Y bueno, después de almorzar, ¿qué nos dice? También hay tereré por la tarde. y la verdad que dormimos un rato la siesta, tipo hasta las 4:30. Nos levantamos, mi niña tiene su clase virtual. Y entonces después de las clases, salimos un rato ahí en el parqueadero a hacerle correr a la criatura. Y ahí aprovechamos y tomamos un poco de tereré, ¿verdad? Y después Excelente. prácticamente no tiene horario, el tereré no tiene horario. Tereré a todo momento. Sí. Y hablando se le va a preguntar, ¿quién se encarga de acompañar a su niña en las clases virtuales? ¿Su señora o usted? No, no, mi señora es la que tiene más paciencia. Yo estoy con el niño ahí jugando ahí, por ahí para que no le moleste. No, bueno, nos alegra mucho. Pero entonces, entre el tereré y el café colombiano, ¿sigue prefiriendo el tereré? Perdón, no te escuché. Entre el tereré y el café colombiano, ¿sigue prefiriendo el tereré? No, claro, claro. Siempre, el café colombiano es muy rico, ¿verdad? Como se dice, el típico, lo suelo probar mucho, ¿verdad? Pero me quedo con el tereré porque es algo de mi tierra y que prácticamente desde niño uno lo toma, ¿verdad? Y ya lo tiene acostumbrado. ¿Y qué se diferencia el tereré del mate que todos hemos escuchado de Argentina y Uruguay? Y la verdad que es totalmente diferente. El mate argentino y uruguayo, por ejemplo, es caliente. Y el de nosotros es totalmente lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, te muestro mi termo, ¿no? Es totalmente diferente, ¿verdad? Es un termo gigante. No sé si se ve. Bastante grande, sí. Es el termo, es de las guampas. Y en realidad dentro del termo hay hielo y agua. Y sale frísimo el agua en la hierba. Y es algo muy refrescante, ¿verdad? ¿Y lo toma dulce o lo toma amargo? No, 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 lo tomamos, por ejemplo, eso te puedo explicar también. Hay clases de yerba, por ejemplo. Hay yerba mentolada,
hierba agria, hierba dulce, dulce, en realidad, para todos los tipos hay el tema de hierbas. ¿Y cuánta cantidad de hierbas se trajo cuando vino de Paraguay? Todo lo que pude, prácticamente casi 7 8 kilos. ¿Una maleta Y, entera puede ser? y eso que ahora mandamos pedir más hierba ahí por Paraguay, ¿verdad? Para que no empiece. Claro, claro. Y bueno, hablando un poco también de toda esta situación ahora, ¿su familia en Paraguay cómo se encuentra? Supongo que bien, que digamos allá han controlado un poco mejor las cosas. Sí, sí, estamos pendientes prácticamente de mi familia y la familia de mi señora todos los días, ¿verdad? Yo a mi mamá y mi papá siempre a la mañana les saludo para saber cómo están, qué tal la situación. Y gracias a Dios, en Paraguay está prácticamente ya muy controlado, ¿verdad? Ya está en la parte de fase 2, por decirte, de la cuarentena, ¿verdad? Prácticamente la vida ya va siendo casi normal. Excelente, nos alegra bastante. Ya pasando en cuanto a la parte deportiva de los entrenamientos con su club, el Envigado, ¿cómo lo ha hecho hasta el momento? Supongo que además de su rutina personal, entrenan todas las mañanas juntos, bueno, virtualmente, pero juntos. Sí, sí, a la mañana podemos practicar bien tempranito, ¿verdad? Tipo 8:30 con el grupo completo. Y como se dice, es bueno eso porque nos mantiene en forma. Prácticamente tenemos también contacto con los compañeros y como se dice, también analizamos videos, no solamente trabajos físicos, sino también mentales, todas esas cosas. Y eso es muy bueno para mantener también la mente ocupada y el cuerpo, por supuesto, en buen estado. Y con respecto a esto, el profe Arastey, ¿qué les ha comentado? ¿Con respecto a qué? A la situación, digamos que no, pues obviamente ustedes trabajan por su cuenta en sus casas, lo que es pues el mantenerse físicamente, el mantenerse bien, pero creo que en ese sentido se ha podido perder un poco la parte táctica, ¿no cree? Lo que pues le puede explicar el profe. Sí, sí, justamente de eso te había comentado, ¿verdad? Los profes nos suelen enviar videos también de WhatsApp, nos hacen video un día antes y al día siguiente nosotros lo analizamos, ¿verdad? Primeramente los defensores con los mediocentros, ¿verdad? Y después al día siguiente le toca a los delanteros. Prácticamente el profesor nos tiene ocupado en todo momento, ¿verdad? Porque a la mañana entrenamos con ellos y nos pide de tarde movernos un poquitito también. ¿Y cree que será difícil retomar cuando esta situación se acabe? Es decir, el volver a la cancha, volver a practicar con sus compañeros, ¿Qué sería difícil? volver a, sí, pues sí, para usted sería difícil volver a los entrenamientos. Y la verdad que, como me habían dicho una persona, ¿verdad? El ser humano se adecua a todas las situaciones. Difícil va a ser porque yo digo que la situación cambia rotundamente lo que va a ser el fútbol, ¿no? Primeramente nosotros adecuarnos a trabajar solos y después ya adecuarnos a toda la persona que va a traer esto. De trabajar solo, cuidarse mucho, no salir de la casa, en el entrenamiento prácticamente no tener contacto con los compañeros. Y entonces es eso, ¿verdad? En acostumbrarse rápido a la situación que... Bien, Francisco. Y bueno, ya preguntarle, bueno, las últimas preguntas que le haremos sobre el aislamiento y eso. ¿Hay algo que usted no había hecho sino hasta que se puso la cuarentena? Y la verdad que prácticamente mi rutina es lo mismo que cuando entrenaba, ¿verdad? Eh, con decirte que mi señora es la que maneja todo, la que mueve todo acá en la casa, ¿verdad? Yo prácticamente me dedico a los niños, a estar con ellos, mediante ella mueve de aquí para allá todo. ¿No ha probado quizás cocinar un día? No sé, aprender alguna otra cosa en medio No, de en estar en la realidad casa. de cocinar, de hacer esas cosas, siempre lo hice, ¿verdad? Desde chico me enseñaron a mí a hacer esas cosas. Lo que pasa ahora que le dejo todo eso, a mi señora, la verdad que ella es la que maneja todo, pero de defenderme, en eso siempre me he defendido, ¿verdad? De vez en cuando preparo el desayuno, la merienda, pero hasta ahí. Y algún hobby nuevo en esta cuarentena? No sé, además de estar con sus hijos, no sé si le gusten los videojuegos. Y en realidad mi hobby ahora mismo es
es ver todos los días distintos con mi hijito más pequeño, ¿verdad? Que es prácticamente fanático de los Minions. Estoy viendo los Minions prácticamente todos los días, ya estoy traumado con eso. Ya quedó amarillo de tanto ver los Sí. Minions. Y bueno, pero Michael nació aquí en Colombia, ¿cierto? El más chiquito sí, es migadeño, es paisa, como se dice, ¿verdad? Y el mayor es de Paraguay, de Asunción, de la capital. Sí, igual que usted, ¿cierto? Usted también es de Asunción. Sí, sí, los tres, señora, yo y mi hija somos de prácticamente de la capital, ¿verdad? Excelente, Prácticamente la excelente. señora es vecina mía, a 15, 20 minutos vivía de mi casa. No, pues ahí con más ganas se pudieron conocer. Bueno, Francisco, ya Ya entrando de un visita me poco, tocaba ir acá cerquita, no tan lejos, ¿verdad? sí, sí, ya entrando un poco con respecto a lo que ha sido su carrera, que la queremos repasar aquí, pues en esta sección Sí. de La Hora desde casa. Quisiéramos preguntarle si siempre soñó con ser futbolista y pues también si siempre lo apoyó su familia. En realidad, cuando era chico no era que me gustaba mucho el fútbol, ¿verdad? No era que veía mucho, no era que entrenaba y nada, ¿verdad? Yo, por ejemplo, el fútbol seguí por culpa de mi hermano, ¿verdad? Mi hermano era el que tenía el don de fútbol. Yo prácticamente era el chico dedicado, el calladito. Y yo, gracias a mi hermano, fui al fútbol, ¿verdad? Mi papá, mi mamá eran futbolistas y prácticamente yo creo que lo llevo en la sangre, ¿verdad? Y aparte la familia siempre me apoyó, mi papá, mi mamá, mi hermano, que siempre me cuidaban, la verdad. Prácticamente ellos estuvieron detrás de mí en algunos momentos difíciles, complicados que todo futbolista lleva, ¿verdad? Sí, claro. Precisamente, además de usted, ¿alguien más en su familia pudo ser futbolista profesional? Y la verdad que mi mamá llegó a ser profesional, llegó a jugar federadamente en primera división. Mi papá también estuvo ahí en el ascenso y mi hermano también estuvo ahí por el ascenso, ¿verdad? Y prácticamente fui yo lo que llegué a primera división y estoy manteniendo eso, ¿verdad? En la familia prácticamente todos practicamos, hasta mi hermanito más chico que está empezando a entrenar también. Excelente. Supongo que como su señora, bueno, su mamá fue futbolista, usted apoya bastante el fútbol femenino. Sí, sí, mi señora y yo prácticamente cuando hay fútbol femenino dejamos ahí el canal y lo vemos, ¿verdad? Nos gusta mucho, a mí como a mi señora. Y bueno, retomando, usted nos dice desde la capital, de chico era hincha de alguno de los equipos grandes de Paraguay, ya sea Olimpia o Cerro Porteño. En realidad que fanático no soy de ningún club, ¿verdad? En realidad me gusta mucho lo que es Cerro Porteño por el tema que mis abuelos, mi papá, son cerristas, ¿verdad? La única olimpista de la familia era mi mamá, ¿verdad? Que nos llevaba siempre la contraria. Bien, excelente. Y hablando sobre su posición de ser defensor central, desde que era pequeño y desde que empezó a dedicarse al fútbol, ¿siempre jugó en esa posición? No, no, no. En realidad empecé jugando como lateral derecho, ¿verdad? Al empezar el técnico yo que era un poco altito, era muy flaco pero alto, me puso lateral derecho, ¿verdad? Y ya ahí en la inferior, en la sub 15 sub 16 fue que empecé a jugar central y yo creo que es la posición que me iba a tocar, ¿verdad? Porque me sería mucho más cómodo que lateral. Y bueno, su proceso inferior es cómo fue, digamos, quién lo ubicó, le hizo ese cambio de ser lateral derecho a ser central. Las inferiores, prácticamente yo me fui primeramente a un club, ¿verdad? Me fui a Libertad, que era un club grande de Paraguay, ¿verdad? Y no quedé, ¿verdad? Y prácticamente me desanimé y le dije a mi mamá que ya no quería entrenar, ¿verdad? Entonces, al transcurrir las semanas, me llama el profesor, nosotros le decimos Pacho, ¿verdad? Pacho se llama el profesor de la sub 15, me llama y me dice que le gustaría contar conmigo y me fui a entrenar, ¿verdad? En un equipo de segunda división, en la sub 15.
Entonces me fui y me puso como lateral derecho, ¿verdad? Ahí empecé a jugar como 3, 4 partidos de lateral derecho. Y después me probó, me dijo, te probamos a central a ver qué tal, me dijo, ¿verdad? Porque era muy alto y ya iba bien por arriba, ya empezaba a saltar bien. Central, y me gustó y ya, yo creo que me asenté más como central que como lateral. ¿Era en el equipo donde usted empezó como profesional? Así mismo, General Caballero de, o sea, yo fui la sub-15. Así es, ahí le enseñaron, por lo visto, todos sus modales defensivos, ¿no? Sí, sí. Eh, No, ¿Cómo, ahí prácticamente enseña rápido lo que es defender. Uno nace sabiendo defender prácticamente. cómo? En Paraguay prácticamente uno ya nace sabiendo defender. Sí, es bastante típico del fútbol Sí, guaraní. Y con respecto a eso, bueno, lo que tenemos aquí, si no estoy mal, usted debutó como profesional hacia el año 2013, ¿no? sí, 2013 con 18 años, 18, 19 años. Sí, Fue que debuté con Juan Manuel Bataglia, fue el único que me hizo debutar, el que jugó en América de Cali. sí, sí, sí. Para debutar tengo una anécdota, ¿verdad? Antes que llegue Juan Manuel Bataglia estaba Patrusú Palacio, un jugador de Cerro Porteño, como técnico. Me llevó concentrado y como se dice, llevó 19 y yo quedé como el 19 y me tocó ya jugar en reserva otra vez, o sea, sería las 20. Y después justo perdió el club ahí, la primera perdió y tocó cambiar. Entonces ahí vino Juan Manuel Bataglia y en la semana ya me hizo jugar de titular como lateral derecho. Imagínate, volví a mi puesto. Sí, quizás una Debuté decisión que como la... lo pudo haber tomado por sorpresa a usted, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Pero como se dice, uno con, uno con querer jugar, prácticamente te juega. Sí. Eh, creo que se cayó un poco la conexión. Listo. Ya. Ahí lo veo bien, Francisco, ahí lo veo bien. Me decía, entonces cuando estaba debutando en General Ahí sí. Caballero, le tocó, le tocó empezar como lateral derecho. Así mismo, porque los dos centrales prácticamente eran los pilares del club, ¿verdad? Jugadores que venían jugando hace años juntos. Y me tocó jugar lateral derecho contra un equipo Sport Colombia que perdimos 1-0. No me olvido porque tiraron una pelota cruzada sobre mi cabeza y antes que caiga le metió al volante y metió un golazo. No me olvido de eso. Además de que fue el debut. Pero más allá de eso, en ese comienzo, ¿usted pensó, me tengo que volver al puesto de lateral derecho? ¿O seguía pues con las aspiraciones de jugar como central? Y la verdad que cuando eso es lo menos que pensaba es jugar central, ¿verdad? Lo que siempre, lo que pensaba y en mi mente era arranqué como lateral derecho, ¿verdad? Y después también la cosa se fue dando y empecé a ganar el puesto de central también. Y bueno, qué otras experiencias que usted rescate en General Caballero, en el que estuvo, bueno, si no estoy mal, hasta el 2014? Y General Caballero para mí fue una etapa buena. Mi primer año de primera división, ¿verdad? Cambiaron muchas cosas. Empecé a tocar un poquito de platita, a comprar mis cositas, ¿verdad? Y como se dice también, uno aprende mucho de los errores de esos primeros años. Que en el primer año cometen miles y miles de errores que al año que viene ya voy a decir estas cosas no voy a volver a hacer y uno va madurando así. Y de ahí, ¿cómo se dio, bueno, siendo todavía alguien joven, su paso a General Díaz? Quizás un equipo un poco más importante en Paraguay. Sí, antes de viaje en el día, cada fin de año se hacía una selección de todos
jugadores menores de 23 años. Y de ahí nos íbamos a otro país, contra otros países, ¿verdad? Y fue así que me vio un representante que su apellido es Doldán, que trabaja con el presidente de General Díaz. Él me vio ahí y me dijo que quería llevarme a General Díaz, fue así que se dio las cosas. Y en ese momento, General Díaz pagó su transferencia o usted se fue libre al club. Fui a Díaz a préstamo, ¿verdad? Justamente General Caballero y General Díaz tenían buen trato, ¿verdad? Y yo me fui ahí a préstamo por un año. Estuvo a préstamo un año, ¿correcto? Sí, sí, sí. Y en realidad, el día no es que me fue tan bien, ¿verdad? Había muchas situaciones que hice explotar como yo quería. Y bueno, hablando de esa etapa, usted me comentaba, bueno, fuera de este en vivo, que había tenido algún inconveniente para pues, seguir con su carrera, ya que igual, bueno, investigando, tuvo ese paso por General Díaz en 2015 y luego lo que sucede volvió a aparecer hasta 2017 con el Sportivo Trinidense, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Prácticamente casi un año me dejé porque al salir de General Díaz, yo me fui a probar a un club de segunda división, ¿verdad? Y ahí me lesionó la rodilla. Fue distensión de segundo grado, ¿verdad? Que prácticamente me tuvo fuera 6 meses. Y ahí yo haciendo mi recuperación prácticamente solo. eh, a los 6 meses me llama un señor que era técnico de Triniense, ¿verdad? Que me llama y me dice que quería contar conmigo. Yo le cuento mi situación, que estaba lesionado, que no estaba como para retomar. Y ahí me dice él que igual vaya, que él me va a avisar y que me iba a ayudar, ¿verdad? Y fui, y prácticamente fui y me faltaban prácticamente 15 días, 20 días de recuperación, ¿verdad? Y ahí fue que volví a retomar de a poco. Triniense, ¿verdad? Que le agradezco mucho también al club Triniense por todo lo que hizo conmigo, ¿verdad? Que me ayudaba estando ahí lesionado, me ayudó mucho y me volvió a dar la oportunidad del fútbol. En algún momento cuando sufrió esa lesión de la que nos cuenta, ¿pensó en dejar el fútbol? Sí, claro que sí, ¿verdad? Yo ya pensando en buscar trabajo, porque uno a los 21, 22 años ya tenía que trabajar, ¿verdad? Ya tiene sus gastos. Y fue así que mi mamá fue y me dijo que si quiero trabajar, me van a conseguir trabajo, sino que me dedique totalmente al fútbol, ¿verdad? Y ahí fue que yo le dije a Dios que Él me ilumine, que Él haga su voluntad en mi vida, ¿verdad? Ahí fue que me llamó justamente el Señor que ahora me olvidé su nombre. eh, Me llamó y me fui y se dieron las cosas nuevamente. Además de ser muy devoto y de confiarle, pues lo que nos dijo de su situación a Dios, ese era un equipo perfecto porque si no estoy mal queda en el barrio de la Santísima Trinidad en Asunción, ¿no? Sí, prácticamente me iba todos los días a caminar, caminando, ¿verdad? Estuve jugando ahí 6 meses. Después de ahí, el año siguiente volví a Trinidense y ese año, gracias a Dios, logramos el ascenso, ¿verdad? Que es algo dificilísimo en la segunda y en Paraguay. Por lo general, ¿usted creería que la segunda división es más difícil que la primera?
Y la verdad que es muchísimo más difícil que la primera división, ¿verdad? Porque lo que es la segunda división hay mucha fricción, hay mucho roce, prácticamente no tenés tiempo de pensar para hacer las cosas porque al tener el balón tenés tres, cuatro que te están ahí encima tuyo, ¿verdad? Y bueno, seguramente gracias a lo que nos dice de haber conseguido el ascenso y de tener buenas actuaciones en el Trinidense, logró llegar a Santaní, ¿no? Deportivo Santaní. No, no. Pasa que yo jugué con Trinidad 6 meses, ¿verdad? 6 meses Sí. y como se dice, otra vez una lesión que no me dejó estar en 100%, ¿verdad? Fue una lesión muscular que cada que volvía a entrenar, volverse, ¿verdad? Eso fue lo que no me llegó también a poder estar en mi momento ahí en Trinidense. ¿Qué Y eso lesión fue. fue? Y después fue que a los 6 meses algo de Trinidense y voy a Santaní, ¿verdad? Que es la segunda división, o sea, volví a la segunda división. Y ahí fue que, gracias a Dios, volví a subir a la primera división, ¿verdad? Logramos el ascenso nuevamente, ¿verdad? En esos 6 meses, gracias a Dios, volvimos a la primera división. Y ahí ya gracias a ese equipo que le abrió nuevamente las puertas a pesar de su lesión, ya ahí sí tuvo el paso al Deportivo Santaní, ¿correcto? Sí, sí, yo fui a Santaní prácticamente ya para la segunda rueda, ¿verdad? La primera rueda estuve en Trince que no jugué mucho. Luego fui a Santaní, que también le agradezco mucho al Club Santaní por confiar en mi persona, estando otra vez lesionado, ¿verdad? Yo creo que fue Dios prácticamente que me abrió la puerta ahí. Y gracias a Dios pudimos lograr el ascenso ese año. Excelente. Y de ahí, digamos que no, o sea, antes de llegar al Envigado, ¿ya había tenido algún acercamiento con algún otro club del fútbol colombiano o quizás con un club un poco más grande de Paraguay? En realidad siempre fue así propuestas que me iban a llevar acá, que me iban a llevar allá, pero nunca se concretó, ¿verdad? Ese año llegué a jugar con Santander prácticamente casi todos los partidos, ¿verdad? Jugué regular, no me lesioné, entonces pude llegar a un buen nivel, como se dice, ¿verdad? Y ahí fue que me vieron unos empresarios que me pudieron traer acá a Colombia, ¿verdad? Y bueno, precisamente antes de llegar al Envigado, ¿qué percepción tenía usted del fútbol profesional colombiano? Y la verdad que yo siempre, o sea, en realidad nunca seguía mucho lo que era el fútbol colombiano, prácticamente me guiaba mucho de lo que eran las selecciones. Todos sabemos lo que es Colombia en la selección, ¿verdad? Son tremendos jugadores, son estrellas que, que marcan siempre la diferencia, ¿verdad? Yo en mi mente decía que está entre los dos mejores torneos del mundo, de Sudamérica prácticamente, ¿verdad? Y yo sabía que ella venía a cambiarme, me preparé muy bien porque sabía que acá el nivel era muy alto. ¿Y tenía alguna referencia precisamente de su equipo, del Envigado? No, 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 la verdad que no. Como te había dicho, no seguía mucho lo que era el fútbol colombiano, ¿verdad? Pero sí, cuando supe que había la posibilidad de volver de venir a Colombia, empecé a seguir mucho al Envigado, ¿verdad? Y vi todos los jugadores que salieron de acá, sin pensarlo vine, ¿verdad? Bueno, y hablando de eso, ¿en qué condición llegó al Envigado? ¿Llegó pues libre desde Paraguay o empezó, bueno, en qué condición? En realidad, yo tuve muchos problemas a venir acá a Envigado, ¿verdad? Yo vine con un grupo empresarial como jugador libre y al llegar al Envigado, agarra y aparece General Caballero diciendo que es dueño de mi pase. Eh, Habían sacado un contrato viejo que lo reconocieron este año, entonces fue ahí que se complicó un poco mi situación acá en Envigado.
Y también ahí a aprovechar y agradecerle a Ramiro, a toda la familia Naranja que me ayudó, que nunca me dejó solo en ese momento, ¿verdad? Que prácticamente casi me quedé sin jugar un año, ¿verdad? Así es. Y volviendo a lo que fue su llegada, porque bueno, usted ya lleva en Colombia prácticamente, bueno, más de un año, ¿no? Porque llegó para el primer semestre del 2019. ¿Qué impresión se llevó al llegar a Colombia, al pisar, bueno, suelo colombiano y pues tierra paisa? No, al llegar, bajar del aeropuerto prácticamente yo ya me enamoro de lo que es Medellín, ¿verdad? Lo que es la vista al bajarse del aeropuerto es impresionante. Desde que salí del aeropuerto hasta llegar al club prácticamente estaba filmando todo lo hermoso que es Medellín, ¿verdad? Y la gente que es muy, muy buena también. Y en cuanto al club, ¿cómo lo recibieron sus compañeros? Y la verdad que tengo muchas anécdotas con mis compañeros, ¿verdad? En los primeros entrenamientos, como todo paraguayo, siempre hablaba con toda y tuve algunas discusiones con algunos compañeros que no pasaron más, la verdad. ¿Lo molestaban al principio, al llegar? No, 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 sino que oh, en los días de fútbol prácticamente yo me pasaba discutiéndome con todo el mundo, ¿verdad? Con los delanteros, con mis centrales, con mi lateral izquierdo, por mi forma de ser, ¿verdad? Yo soy una persona muy acelerada, muy perfeccionista y hablo mucho, me pongo nervioso, entonces también en las pelotas divididas voy muy fuerte y en algunas divididas tenía algunos encontronazos que después de la práctica quedaba todo bien. ¿Le tiraba por ahí a sus centrales, a sus compañeros algún regaño en guaraní? Sí, sí, ya cuando estaba muy nervioso, ya decía un core, ya se me salían los paraguayos, ¿verdad? De core, o ellos pueden apretar, pues, ¿entendés? Cosas así. Sí, sí, sí. Y hablando sobre sus Dale, pues, compañeros, cosas así le decía que era. hablando sobre sus compañeros, ¿cuál fue ese que diría usted con el que desde el inicio tuvo una gran relación? Yo, por ejemplo, por decirte ahora hablando de ese tema, ¿verdad? Le agradezco mucho porque desde que llegué me ayudó. Estaba en su casa, comíamos en su casa, prácticamente estábamos todo el día juntos, ¿verdad? También me enseñó también a manejarme por acá en- Fran, creo que se le fue un poco la conexión. ¿No, nos puede repetir, porfa? Sí, sí, sí. ¿Ahí me escuchas? Sí, sí, ahí lo escucho. No, no lo veo, pero lo escucho. Sí, ahí lo veo, ahí lo veo. Ahí. Bueno, como te decía, le he hecho a Wilfrido de la Rosa, ¿verdad? El delantero ahora que está en Pereira, ¿verdad? Porque desde que el primer momento que llegué, salimos muy bien, ¿verdad? Y prácticamente con él estaba todo el día. En esta casa, almorzábamos en su casa, cenábamos en su casa. Me iba a buscar para ir al entrenamiento, ¿verdad? Fue él el que me ayudó mucho para manejarme rápido acá en el Vigado, ¿verdad? Y por eso le agradezco mucho a él, a su familia que me ayudó en esos momentos. Excelente, sí. Y desde que llegó, ¿qué ha sido lo que más le ha gustado de, bueno, de Medellín, de Colombia?
Ahí sí. Sí, 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 ahí lo escucho, lo veo también. Y eso fue fue eso, la situación en que él me ayudó mucho fue antes que venga mi familia, ¿verdad? Y cuando ya mi familia vino, yo ya me aprendí a manejar solo, a manejar bien en Envigado, ¿verdad? Y mi señora o sea, prácticamente mi familia es muy amiga de la familia de Wilfrido de la Rosa, ¿verdad? Excelente. Le estaba comentando que en lo que lleva y lo que ha podido conocer de Medellín, ¿qué es lo que más le gusta? Y bueno, ¿qué es lo que más le gusta como tal de Colombia y qué puede ser lo que menos le gusta? Lo que menos me gusta en realidad, la verdad, todo me gusta, lo que, eh, la forma en que te trata la gente, ¿verdad? La ciudad linda, todo muy lindo, ¿verdad? Y prácticamente nosotros somos de salir muy poco, prácticamente aún no conocí mucho lo que es Medellín y todas esas cosas, ¿verdad? Pero ya cuando se pueda, ya poder conocer un poco más con mi familia. Esa es la idea que tenemos ahora. Y la comida antioqueña, ¿cómo lo ha tratado? Ah, sí, sí, ya comí la bandeja paisa, me gusta mucho, ¿verdad? Lo que es el frijol, todo eso me gusta mucho, ¿verdad? A mi hija, la más grande, a paraguaya, le gusta mucho el frijol, es como a mi señora, ¿verdad? Solemos comer cuando la bandeja paisa. Bueno, ya volviendo con el tema futbolístico, una pregunta importante y que bueno, mis compañeros del medio también quisieran saber y todos los que están ahorita conectados, es si usted sintió, bueno, no es que sea un jugador de gran edad todavía, pues tiene 27 años, ¿no? Si no estoy mal. Sí, 28. Pero, 28, correcto. Pero, eh, pues usted llegó a un equipo como Envigado que se caracteriza por usar más que todo jugadores jóvenes. O sea, es decir, jugadores de 18 años para adelante como jugadores titulares. Por eso, pues, lo apodan la cantera de héroes. ¿Sintió usted alguna responsabilidad de llegar, pues, bueno, primero, ser extranjero y segundo, de llegar también a ser un líder, a alguien con experiencia, a aportarle quizás un poco más a sus compañeros que ellos a usted? Sí, sí, al venir yo a Envigado, prácticamente ya sabía que era una cantera o sea, prácticamente jugaba con canterano, ¿verdad? Antes de venir yo empecé a hablar con el profe Lara, que me dijo que tenía jugadores decirte, 16, 17, 18 años, que, que me dijo que yo tendría que venir para ayudarle, para aportarle un poco de experiencia, para guiarle un poco a los jóvenes. Prácticamente vine con esa mentalidad, ¿verdad? De tratar de ser un ejemplo para ellos dentro y fuera de la cancha, ¿verdad? Ojalá lo haga, ¿verdad? Pero como se dice, como todos tenemos errores, yo tratar de siempre hacer bien las cosas para poder dar buen camino a los jóvenes. ¿Cree que en eso se Y pueden apoyar? la verdad Continúe. que, como se dice, soy muy poco de hablar, sino que mucho de actuar, ¿verdad? Me gusta mucho lo que es entrenar bien, cuidarme mucho en lo personal, en la alimentación, en todo, y creo que de a poco los jóvenes se fueron acercando a mi persona, ¿verdad? Pidiéndome un poco de consejos y eso también le pone muy feliz a uno, ¿verdad? Que, que los jóvenes quieren aprender de uno. Ahora sí, ¿cree usted que se complementa bien con sus otros compañeros de trayectoria avanzada, ya sea George Saunders o Palomino también? Al llegar prácticamente yo ya tuve una buena relación con Jairo Palomino, porque tenemos prácticamente un amigo en común que es Quique Mesa, ¿verdad? Que jugó con él allá en Racing, en Argentina, jugó conmigo en Santaní, ¿verdad? Y entonces, mediante Mesa ya prácticamente teníamos mucho que hablar con Palomino, además que él es mi compañero de concentración desde que vine hasta ahora, ¿verdad? Y tengo muy buena relación con Palomino, ¿verdad? Como con Sanders también, ¿verdad? Una persona muy correcta también, Sanders.
Y yo creo que con los dos me llevo muy, muy bien. Excelente. Y hablando de su llegada al equipo, ¿cree que, bueno, ya lleva un año y lo que lleva este 2020, que bueno, este 2020 jugó los 8 partidos de liga como titular, ha anotado algunos goles, pero cree que al comienzo fue difícil como hacerse ese hueco en la titular? ¿Cómo se dice? Vine y al entrenar bien, entre que tenía o sea, tengo la costumbre diferente, ¿verdad? De llegar muy temprano, ya irme al gimnasio. Yo creo que uno va ganando ya el puesto desde que llega al vestuario, ¿verdad? Eso, por ejemplo, esas cosas son lo que suman en uno en los partidos importantes, ¿verdad? Que uno tiene que llegar temprano, irse al gimnasio, cuidarse bien. Y yo creo que con trabajo y mucho sacrificio fui ganando la titularidad, ¿verdad? Que para mí era muy difícil porque, como se dice, viene muy buenos centrales, ¿verdad? Muy, muy buenos. Al llegar también, ¿cómo se encontró al fútbol colombiano? Como, bueno, como nos dijo anteriormente, no tenía casi conocimiento o experiencia de lo que era la liga local. ¿Qué se encontró usted al llegar? ¿Cómo vio el nivel? ¿Y cómo lo podría también comparar con el fútbol guaraní? Sí, sí, como primeramente yo los primeros partidos no pude jugar, ¿verdad? Por el tema de que tuve problemas con mi ex club, que era General Caballeros. Entonces, lo que yo hacía era aprovechar y ver cuál era la diferencia del fútbol colombiano y el fútbol paraguayo, ¿verdad? Y la diferencia es que el colombiano es un poco más pausado, ¿verdad? Se toca más, se busca más la asociación. En cambio, el fútbol paraguayo prácticamente era muy directo. Creo que lo perdimos un poquito ahí. ¿Ahí me escuchás? Sí, sí, perfecto. El fútbol colombiano es mucha más asociación, es mucho más toque, mucho más táctico, ¿verdad? En cambio, el fútbol para prácticamente el arquero le da al central y el central ya delantero, ¿verdad? Para que pelee o peine y ya queda ahí la segunda jugada. Es mucho más que el fútbol colombiano, ¿verdad? El fútbol colombiano es muy táctico, muy tranquilo y arriba es que en cualquier momento te cambia el ritmo, ¿verdad? Hablando también un poco del nivel de la liga, ¿cree que, no sé, se encontró quizás comparando Primera División de Paraguay con Primera División colombiana? ¿Le encontró quizás alguna similitud? Más allá de las diferencias que nos dijo en el juego, ¿hay algo en la que se puedan parecer? En realidad que con decirte poco y nada, ¿verdad? Era un juego totalmente diferente. Eh, con decirte que en los primeros partidos que yo empecé a jugar, yo jugaba mucho el pelotazo, me iba muy fuerte a las pelotas divididas, entonces era totalmente diferente. A mí prácticamente en todas las jugadas me cobraban falta porque iba muy fuerte a las divididas. No está acostumbrado el jugador colombiano. Jugaba a lo Cosa, ¿verdad? paraguayo. Sí, sí, ya, prácticamente ya en todas ya con todas las divididas, ¿verdad? Entonces, prácticamente de 10 jugadas, 8 me cobraban falta, ¿verdad? Y me tocaba aprender esos errores muy rápido. Y de los jugadores, tanto con los que ha compartido como los que ha visto en el otro equipo, bueno, en otros equipos, ¿cuáles le han parecido que son quizás los mejores futbolistas del FPC? Y con decirte, hay muchísimos jugadores, ¿verdad? Que marcan la diferencia, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, me gusta mucho lo que es Jairo Palomino, ¿verdad? En mi equipo, porque es un jugador muy tranquilo, ordenado,
tiene mucha técnica, mucha personalidad y, y también siendo lo que logró como jugador, ¿verdad? Yo también lo admiro mucho, ¿verdad? Porque un equipo grande y también ya salió al exterior y todas esas cosas, ¿verdad? Para mí, por ejemplo, lo mismo, ¿verdad? En lo que es mi equipo. A otros equipos prácticamente yo lo miro mucho a los delanteros, ¿verdad? Al que más me costó marcar, por decirte, un delantero de 11 Caldas, el Morochito, que Mender yo creo García puede ser. que fue a... ¿Cómo? Mender García puede ser. No, no le escucho, Francisco. Ahí me escucha. Ahí, sí, sí. Listo. No, le decía que sí, puede ser Mender García. El que se fue con la selección sub-23 puede ser, el delantero. Sí, estaba él o también estaba Carbonero. La verdad que no me acuerdo bien el nombre, pero me gustaba mucho marcarlo, ¿verdad? Porque se movía mucho y era muy fuerte. Y viendo a los otros equipos de Colombia, ¿hay alguno en el que le llame la atención jugar? Perdón, no te... Eh, ahí me escucha, ahí se ve bien. Sí, creo que ahí, o no sé si, no sé Francisco si le quedaría bien como que, o sea, saliera un momento y volviera a entrar al live. Ahí me escucho, ahí te escucho. A ver, ya es que le escuchaba un poco como, un poco entrecortado. Sí, sí, ahí sí, te escucho muy bien. Bueno, sí, está bien. Le preguntaba, ¿algún equipo de Colombia en el que le llame la atención jugar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Algún equipo de Colombia en el que le llame la atención jugar? Ahí, ahí creo que ya lo escucho. Ahí Ahí sí. lo veo. Eh, por ejemplo, para mí los equipos que me gustaría jugar son los equipos grandes, los que son, ¿verdad? Que son Nacional, Junior, son equipos grandes que a uno siempre le gusta. Eh, no sé si ahí nos pueden confirmar si están escuchando bien a Francisco. Es que creo que se le va por momentos. Congela mucho, no sé por qué. Sí, lo que le digo, no sé si quiera como salirse un momentico y volver a entrar. A ver si coge un poco mejor la Sí, conexión. sí. Dale, acá lo esperamos. Bien, ya vuelve Francisco Báez. Bueno, al final del live vamos a tener una sección de preguntas para que puedan preguntar lo que a lo largo de los comentarios han ido escribiendo. Entonces,
estaremos pendientes a sus preguntas para que Francisco se las conteste al final de este en vivo. Listo, ya. Vamos a ver si ya se puede conectar mucho mejor. Hola, Fran. Ahí, a Listo. ver qué tal ahí. Sí, sí, no sé si ahí Sí, sí. estemos mejor, que nos pueda decir la gente. Bueno, creo que ahí estamos mejor, puede ser. Listo, listo, excelente. Bueno, como nos decía que le gustaría jugar en algún club grande, eh, ¿quién ha sido también, o bueno, qué ha sido para usted el trabajo de José Arastey en el Envigado y cree que le ha ayudado a él a potenciarse? Claro que sí, ¿verdad? Sabemos lo que el profe prácticamente desde que llegas hasta que termina el entrenamiento es balón y balón y balón, ¿verdad? Y ya como yo no estaba acostumbrado a trabajar el balón, me ayudó mucho en lo que es en los pies, ¿verdad? Yo era un poco, ¿cómo decirte?, malo con eso y ahora con el profe estoy aprendiendo muchísimo con el balón del pie, ¿verdad? Y de sus compañeros futbolísticamente, ¿con cuál es el que mejor se ha entendido en la saga? Bueno, defendiendo, quizás alguno que esté también por ahí rodeándolo cuando juega. Y prácticamente desde que empecé a jugar primeramente con Ruiz, ¿verdad? Ruiz, un central zurdo que también es prácticamente como un paraguayo, ¿verdad? Que va con todo en todas las pelotas. Muy, Y muy eso, aguerrido. ¿verdad? Una persona muy buena, muy trabajadora y tiene mucho corazón, como se dice, era mucha garra, ¿verdad? Y después vine y jugué con Terán. Todos sabemos lo que es Terán, ¿verdad? Es prácticamente es un tipo enorme, con mucha fuerza, mucho empuje, ¿verdad? Y tiene mucha proyección a futuro, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, estoy jugando con Oreña, ¿verdad? Que es un jugador muy tranquilo, bueno con los pies, es muy tiempista también, ¿verdad? Y lo bueno es que puedes hablar y prácticamente lo estás guiando y siempre te escucha, ¿verdad? Es una persona que escucha mucho los consejos de uno. Bueno, y para este año, ¿qué objetivo se trazó con el Envigado antes de que, bueno, se hubiese parado la liga por todo esto del coronavirus? El año pasado fue lo que yo me puse el objetivo principal que era no descender, ¿verdad? Era un objetivo muy difícil por la situación, ¿verdad? Que prácticamente hasta las últimas dos fechas fue que se decidió, ¿verdad? Y ya este año que estamos un poquito más tranquilos fue mi idea, o sea, lo que tengo en mente es tratar de entrar entre los ocho, ¿verdad? Que ahora solamente son cuatro. Esa es mi idea, ¿verdad? Tratar de entrar entre los cuatro y, como se dice, mostrarse más ahí, ¿verdad? Y hablando de la reanudación del fútbol, el presidente del club, el señor Ramiro Ruiz, ¿les ha comentado algo? ¿Lo ven, digamos, ya cerca o todavía lo ven lejos, sabiendo cómo está la situación acá en Colombia? Sí, sí, prácticamente él es una persona muy sociable con los jugadores, ¿verdad? Prácticamente hablando con uno, te escribe, pregunta por la familia, y eso es muy bueno, ¿verdad? Más que un presidente es un amigo, ¿verdad? Y el viernes prácticamente estábamos hablando con él y dijo que en la primera semana de junio se va a empezar a entrenar individualmente ya en campo, ¿verdad? Ya dependiendo del gobierno, ¿verdad? Nosotros expectantes de lo que va a ser ya junio, ¿verdad? Esperamos con ansia junio y ver lo que pasa, ¿verdad?
o sea, cuidarse mucho también, o sea, hacer todas las medidas preventivas también. Y bueno, con respecto a sus planes futuros, quizás, bueno, no a futuro tan lejano, pero ¿le gustaría estar en el fútbol colombiano un poco más de tiempo? Y prácticamente ahora tengo 3 años más de contrato con Envigado, ¿verdad? Hicieron la opción a compra, el club confió en mi persona, hicieron la opción a compra por 3 años, ¿verdad? Y Dios quiera que yo este año, cuando vuelva a empezar, ¿verdad? Tener un gran nivel y tratar ya también que Envigado me pueda vender, ¿verdad? Porque no, uno siempre aspira a mejorar siempre. Comprendo, sí. Recuerdo también mucho cuando usted llegó al fútbol colombiano, bueno, al Envigado, que ha sido pues, su club aquí, que en ese momento el técnico de la selección paraguaya era Juan Carlos Osorio, Sí, que pues ahora usted lo ve en Atlético Nacional. Pero precisamente en ese momento, una de las cosas que recuerdo que usted dijo al llegar era que quería que el fútbol colombiano le sirviera también como un trampolín para llegar a esa selección de Osorio. Bueno, no estuvo mucho tiempo, pero en su momento igual usted tenía ese sueño, supongo que lo sigue teniendo, de destacarse en el fútbol colombiano y que lo llamen a la albirroja, ¿no? Pues ya ha pasado que a Roberto Velar aquí jugando también lo han llamado a la selección, ¿no? sí, claro, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le seguía mucho lo que era el Búfalo, ¿verdad? Cuando estaba en Santaní, jugaba con su hermano, ¿verdad? Y lo seguíamos mucho, ¿verdad? Su hermano es el Buffy, se le dice el Buffy. Y entonces yo también pensando y decía en mi mente, ¿verdad? Que, ¿por qué no, verdad? Soñar no cuesta nada más que trabajar, tener un buen rendimiento y ¿por qué no? Que el técnico de la selección pueda por lo menos llamarme, ¿verdad? Uno siempre sueña eso, más que seguir trabajando, mejorando y ojalá Dios quiera en algún momento me llame, ¿verdad? O sea, sigue latente ese sueño de quizás hacer la dupla de centrales en la selección con Balbuena, puede ser. Sí, ¿por qué no? Con Valbuena, con Gómez, con Bruno, con el que sea, ¿verdad? Pero uno siempre sueña llegar ahí. O Dios mediante uno con el trabajando y trabajando y que Dios nos guíe siempre. Y ya en un futuro más lejano, después del fútbol, ¿le gustaría dedicarse a ser entrenador? Justamente eso estaba hablando con mi señora, ¿verdad? Que no me veo como entrenador porque me iba a estar peleando con todos los jugadores todos los días porque soy muy exigente, soy muy explosivo. Dijimos que mejor no, ¿verdad? ¿verdad? Pues que escuela de fútbol o mayores sí, ¿verdad? Pero para primera división yo creo que no. Eh, Ahí creo que lo volvimos a perder un momento. ¿Listo? Sí, me decía que no se ve dirigiendo en primera división.